¿Cómo fue lo del incendio? Lo del incendio, igual ahí igual ha llegado harta ayuda. Una calle ancha, tenemos un especie de payaso, 5 casas y un parque. Igual salí. ¿Y hubo muchos contagios por el COVID? No, sabéis que aquí en el campamento, gracias a Dios, te puedo decirte que no. Sale café. Dale, Lucio. Sale café. Dale, por favor. Sale, po. Y habían gente de calle, po. Situación calle, y era dejar, pucha, no sé, unirse, empezaron a traer material, mesones, y ¿qué faltaba? La comida, po. Y había gente de la feria que traía las verduras, y si poníamos todos 1.500, entre todos podíamos comprar, las papas estaban, la harina la podían traer, y compraban carne molida, y yo aquí están las manos. Y ahí la tomé, pues. Dije, ya, pues yo vengo a cocinar en la mañana y me voy porque yo no me quedaba aquí en carpa porque tenía a mi hija chica. Y llegaba todos los días hacía diferentes comidas, ya después nos empezamos a coordinar. ¿Y qué va a hacer mañana tía Pantruca? ¿Ya qué necesita? Ya me tenían ya los condimentos, todas las cosas. Se hizo una pequeña sede, cocina, una cosa así para hacer sombra. Y ahí tomé la cocina y no la solté más. Ahí está mi hija chica que tiene 5 meses. La chiquilla la tienen en bracito. ¿La estoy mirando ahora? Ahí está. Sí, pues la esta la tiene en brazo ahora. Pero aquí se ve. Las tengo ahí a la sombrita porque hace mucha calor. Aquí hay 65 casas en mi comité. Para la pandemia se cocinaba para todos, 100 y tanto. Ahora se cocina para 85, 90 personas, porque están trabajando, recibieron el 10%. Pero todo se acaba. Yo le pregunté el sábado pasado, hubo reunión. ¿Qué? ¿Paro la cocina? Tía, pero ¿cómo va a parar? Oye, pero si tiene que parar, pues si igual cocina, igual tiene que descansar. Por último, si vamos a arreglar la sede. Pero ya, pues, ¿sigo o no sigo? ¿Y no la puede reemplazar alguien? No, ya me reemplazaron. Cuando tuve a la bebé hicieron pura embarrada. Bueno, pero la gente que dice que descanse, ¿cómo solucionan el problema de la comida? De la comida. Ese es el problema, porque ¿y qué van a cocinar en las casas? Claro, tía, porque ahora nosotros recibimos el 10%, igual los bonos, y los maestros igual están aquí, van a ayudar aquí, también tienen que almorzar. Yo me podré hacer, para mí, pero hay gente que no tiene. ¿Cómo te fue ya? Tía, pero recién empezar. Oye, y tú llegó la hora. Tenía todo morado. Encima me parece que tenía nariz más titita. La boca llena como el pecho. Buena, María Isabel. Aquí estamos. Oye, ¿y desde cuándo que trabaja usted en la olla común? De que empezó la pandemia, pues, de la primera estallido social. Desde el estallido social. Sí, del estallido social. Octubre del 19. Sí, O sea, lleva... un año. Un año, más de un año. Un año y día, como 15 días más o menos. ¿Y te había trabajado antes en olla común también? No, ¿No? nunca. Pero sí soy maestra de cocina. ¿Pero qué es lo que vio usted que la Vi- llevó a hacer? Falta, pues, la falta que la gente tenía hambre, que no había pega, que hay niños chicos que necesitaban comer. Vamos, vamos, aquí nos traje algo, trajimos como está enfermito la guatita, trajimos fideos para la guatita, ¿ya? No, y no hice fideitos blancos.
blanco, chiquilla, porque a alguno le hace mal la salsa, ¿ya? Sí, para mí sí. Sí, pues por eso. Entonces iniciamos una olla con más abajo y empecé con esa olla y dije yo, bueno, no puedo estar aquí si ya está para esta olla y necesito otra olla. Me puse abajo con un torno, haciendo fuego abajo en el suelo y me conseguí unos fonditos, dije yo, una ollita y con la fe, pues, con la pura fe. Me puse, saqué unos fideos de mi casa, salsa. Y lo único que tenía fideos, salsa y unas pocas cebollas. Y mi vecina de al frente dijo, ¿qué estás haciendo, vecina? Una olla común. Ah, me dijo, ¿qué te falta? Acompañamiento, pues. Me trajo 6 paquetes de vienesa. Con eso empezamos. Cuando hacía la olla para 400. ¿Cómo Empecé con 70. Empecé con 70 personas. Y ahí fueron aumentando, sumando, hasta 400. De ahí veimos las señoras para allá, que van a pegar allí. Y de ahí veimos a la otra señora para allá. ¿Por qué hacía 400 raciones y ahora hace 120? Porque elegí, di opciones. O sea, entre adulto mayor y gente que a veces no lo necesitan, preferí adulto mayor y 40 situación calle porque ellos no pueden quedar sin comer. Porque ellos no tienen sueldo, entonces, ¿de qué? No los puedo dejar tampoco. Si ya los tomé, no los puedo dejar así como así. ¡Amorcito! Ah, ya le di, po. ¿Cómo estamos? ¿Bien?